Cristo está vivo. Amén. Y hoy celebramos y hoy recordamos esta gloriosa verdad, esta gloriosa realidad. Y venimos a encontrarnos con un sepulcro vacío. Ciertamente el sepulcro está vacío porque Él se ha sentado a la diestra del Padre, en el trono de la majestad, en el trono celestial. Y hoy queremos tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 28, simplemente para recordar un poquito cómo fue, pero vamos a estar enfocados en varios pasajes de la Escritura hoy, hablando de lo que implica el hecho de que Él resucitó para mí. ¿Qué implica para mí? ¿Qué significa para mí en pasado, presente y futuro? Pero vamos para tener un poco el contexto y recordar lo sucedido. A leer, dice Mateo 28, que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, María del Sol. No es cierto. No. María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. No hubo tiempo para hacer una preparación adecuada del cuerpo por la premura y la hora. En el momento en el que Jesús es crucificado y después llevarlo al sepulcro, no tenían el tiempo suficiente, así es que venían para poder terminar bien de embalsamar y de preparar el cuerpo. Pero dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué bueno que la removió porque si no, no hubiera podido salir el Señor, ¿te imaginas? Nah. ¿Tú crees que fue para que el Señor pudiera salir, que fue removida esa piedra? Por supuesto que no. O sea, te imaginas, ya resucitó y se me pasó ver cómo iba a mover la piedra, ¿no? Oigan, ayuda, ¿te imaginas? Obvio no. El Señor en ese cuerpo glorificado tenía el poder de aparecer, estando las puertas cerradas, a sus discípulos aparece en medio de ellos y después desaparece. Pero la piedra se removió no tanto para que el Señor pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar, para que todos pudiéramos entrar y pudiéramos ver que el Señor está vivo. Dice que el aspecto del ángel era como un relámpago, el vestido blanco como la nieve. Dice que de miedo los guardas temblaron y se quedaron petrificados, se quedaron como muertos, pero el ángel le dijo a las mujeres, respondió, estas mujeres venían preguntando, ¿y qué sucedió aquí? El ángel responde, no teman chicas, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Sí, lo vieron morir, lo declararon muerto y no había opción de que fuera un desmayo, realmente murió. Pero el verso 6 les dice, no está aquí porque ha resucitado como dijo, como lo prometió. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor y vayan y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí que va delante de ustedes a Galilea y ahí lo van a encontrar. He aquí se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, por una parte con temor, pero por otra parte con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, mira lo que pasa, verso 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué alegría tan grande debieron haber sentido estas mujeres. El dolor y lo difícil de haber visto al Señor en la cruz dando su vida. ¿Te imaginas lo doloroso que fue para estas mujeres que le acompañaron y cuánto le amaban? Ver a su Señor, a su Maestro, siendo torturado pública y vilmente en la cruz del Calvario. Debió haberles dado una tremenda tristeza, pero así de grande fue el contraste del gozo y la alegría que vieron cuando se encontraron con su Maestro, que había vencido a la muerte, que había resucitado. La respuesta lógica de estas mujeres cuando el Señor les sale al encuentro es hacer ¿qué cosa? Dice que abrazaron sus pies, en otras palabras, estaban postradas en tierra, y lo único que puedes hacer cuando te encuentras con Jesús resucitado es abrazarlo, y dice también que le adoraron, ¿no? Adorar y abrazar al Señor, me encanta eso. El Señor les da una indicación y les dice, vayan a dar las noticias a los discípulos. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha pedido hacer a nosotros. Ir y dar las buenas noticias. Las noticias no solo de que Él ha muerto, sino de que Él ha resucitado.
a la gente de la cual Dios nos ha rodeado. El Señor vive, nuestro Redentor vive. Así es que podemos hacer esto. Y hay implicaciones pues importantes en la resurrección. De hecho, la resurrección es el eje central de la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, realmente dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucita, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Deberíamos mejor dedicarnos a otra cosa. Porque si el hombre que murió en la cruz hubiera sido solamente uno más, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, no hay salvación para ninguno de nosotros. Pero como Él resucitó, eso demuestra que Él realmente dijo quién era. Que Él realmente es el camino, la verdad y la vida. Que Él realmente es, como dijo, la resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si Él resucitó, eso significa que Él realmente es la luz del mundo. Que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, sus palabras, todo lo que Él dijo, se confirma por el hecho de la resurrección. Ese es el ticket de que el pago en la cruz, cuando Él clamó consumado es, pagado por completo, fue aceptado por el Padre. Así que Él venció a la muerte. Era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Y porque Él resucitó, entonces nosotros también podemos resucitar. Y hemos resucitado juntamente con Él. Y hay implicaciones para nosotros por su resurrección. Si Él no ha resucitado, no hay implicaciones, no hay un significado para nuestras vidas, no ha sucedido nada espiritualmente en nuestras vidas, pero si Él ciertamente resucitó, la Biblia nos da verdades que suceden a partir de su resurrección. Su resurrección implica mi resurrección. Su resurrección afecta mi vida en pasado, en presente y en futuro. Y el día de hoy vamos a, de una forma muy breve, entender algunas de estas implicaciones de su resurrección para mi pasado, para mi futuro y para mi presente. Para esto no voy a ser el único que va a compartir. Vamos a tener 3 mini mensajes. Es como, a veces hacemos el 7x7, hoy sería como que un 3x10, o 3x20, o 3x30, así que prepárense. Vamos a tener un buen tiempo hablando acerca de lo que significa la resurrección en pasado, en presente y en futuro. Y yo voy a pedirte que oremos y recibamos a el primer invitado a compartir esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Dirígenos en este tiempo, en tu palabra. Permítenos entender las implicaciones de este hecho glorioso. Es histórico, es espiritual, es real y de aquí anclamos nuestra fe. Así es que, Señor, tu resurrección sostiene o derriba lo que creemos. Y el hecho de que tú resucitaste nos permite mantenernos firmes, Señor, anclados a la verdad absoluta que eres tú y que estás vivo, lo que tu palabra declara. Descansamos en esto y te pedimos nos permitas entender lo que tú has preparado para nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días. ¿Qué implicaciones tiene la resurrección en el pasado? Y hay algo que tenemos que reconocer y es la humana condición, la real condición humana, y es, ¿cuál crees? La muerte. Efesios 2:1, acompáñame por ahí a Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la real condición del ser humano, muertos. Y entonces la primera implicación de la resurrección es pasar de la muerte ¿a qué? A la vida. Pasar de la muerte a la vida. Lo voy a estar diciendo muchas veces. Porque eso es lo que hace la resurrección, es la primera implicación. ¿Sabes? Es algo que ya sucedió. Por eso hablamos de las implicaciones de la resurrección en el pasado, porque ya sucedió. Ya se pagó, ya se hizo, pero esto no fue algo automático, no fue algo así mágico, es lo que quiero decir. Tuvo que existir una transacción. Tuvo que haber una divina transacción, tuvo que morir alguien, tuvo que haber a cambio una vida por la vida de todos nosotros. Y lo que dice este texto es que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1, Efesios 2, verso 4 dice, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos, esa es nuestra condición. Pero tuvo que haber una transacción, tuvo que haber una operación divina. Porque el pecado había entrado al mundo, el pecado trajo la muerte al mundo. Adán y Eva cayeron, y con esa caída cayó toda la humanidad, y entonces en esa condición de pecado tuvo que haber una transacción. ¿Cuál fue esa transacción? Bien, en Génesis 3, versículo 15, en el instante mismo en que el hombre cayó, en el instante mismo en que Adán y Eva pecaron, desde ahí está esa transacción. Génesis 3, versículo 15. Está hablando Dios y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento tendría que surgir que la simiente de la mujer, un hombre, el que acabaría con el pecado, déjame decirlo así, el que mataría a la muerte, el que acabaría con el pecado, iba a ser un hombre, el hijo de la simiente, dice, la simiente de la mujer es quien iba a acabar, quien iba a herir a la muerte, al causante de la muerte. ¿Quién es ese alguien? Solo hay una posibilidad. Tenía que ser un humano, pero ese humano, ese hombre, tenía que ser 100% santo, 100% íntegro, es decir, que tenía que ser también 100% divino. No hay otro ser humano, no hay otra persona que pudiera cumplir esa condición, sino ¿quién? Jesús. Así que Jesús es ese alguien, es ese uno que dio su vida, que murió por ti y por mí, para que a cambio, ahí está la transacción divina, nosotros pudiéramos ¿qué? Tener vida, disfrutar de una vida nueva. Y en este momento tú puedes decir, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Que no era suficiente? ¿Que no era suficiente nada más con que Dios quisiera y ya? Bueno, es que esto no es algo que se le escapó de las manos a Dios. Esto no es algo que tuvo que aplicar Dios el plan B. Dios siempre estuvo con el plan A, y Dios siempre hizo un trazo, el trazo de la redención. Y ese trazo de la redención está planeado desde antes de la fundación del mundo. Acompáñame al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado antes, ¿desde qué? Desde la fundación del mundo. Ese cordero, ese sustituto. Tú y yo, por más que quisiéramos dar nuestra vida para pagar nuestros propios pecados, no es posible, no es válido, no alcanza. No podríamos ni siquiera expiar nuestros propios pecados, no alcanzaría. Tendría que haber un intercambio, tenía que haber una transacción divina. Y esa transacción divina se planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios trazó el camino de la redención, y ese camino, ese trazo de la redención está desde antes de la fundación del mundo. Pasa por el Edén, llega hasta el Calvario, a la cruz. ¿Te das cuenta? Hoy tú y yo podemos disfrutar de vida gracias a esa transacción, gracias a esa operación, gracias a ese intercambio divino donde Dios puso la vida misma de su Hijo para que hoy tú y yo pudiéramos disfrutar esto. Ya destinado ese cordero, ese hombre, ese sacrificio sustitutorio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo.
Romanos 4:25. Por favor, acompáñame a Romanos 4:25. Ilustra todavía más esto que te estoy hablando, de este plan de redención y esta transacción divina. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Leo otra vez. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está el intercambio. Se entregó, ¿por qué? La vida de Jesús por nuestros pecados. Y a cambio, ¿Dios qué? Le levantó de los muertos, con poder resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Y esto habla todavía más del acto maravilloso de redención que es la justificación. En la cruz y en la resurrección no solamente alcanzamos el perdón de nuestros pecados, eso sería suficiente. Eso equivaldría a decir, está bien, ya no vas a la cárcel, está bien, ya no tienes que pagar una multa, está bien, ya. Y eso sería suficiente, pero eso no es solo lo que hizo Dios. Esa operación divina, esa transacción divina implicaba no solo que alcanzáramos perdón de nuestros pecados, sino que fuéramos declarados inocentes. Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación, para que tú y yo fuéramos perdonados por nuestros pecados y alcanzáramos la declaración divina de inocente. Y Dios hoy nos ve como si no hubiéramos cometido un solo pecado, y eso es la justificación. Todo es posible a través de ese trazo divino de la redención. Del Edén al Calvario, del huerto a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba a los cielos, donde Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Te das cuenta? Entonces la resurrección tiene una implicación. Y quiero que regresemos al pasaje que leí al principio, Efesios 2, porque quiero que observemos algo con mayor detenimiento. Quiero que observemos cómo está hablando en tiempo pasado. Porque tú dices, bueno, pues es que a lo mejor pues yo ahorita está hablando de algo que ya sucedió. Esa transacción ya se hizo, ya es efectiva. La redención ya está ahí porque Él murió y porque Él resucitó. Efesios 2:1, leemos otra vez. Él os, ¿qué? Os dará. No, Él os dio vida cuando estábamos muertos. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dará vida. No, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora tenemos vida. Ya nos la dio, ya nos amó, ya nos hizo sentar, nos dio vida. Nos hizo resucitar y aún nos da de sus bendiciones espirituales. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Fíjate bien, juntamente, unidos a, es como si ahora esa nueva vida que podemos disfrutar de Él dependiera solamente y exclusivamente estando unidos a Él. Déjame decirte algo, es como si nuestra vida física dependiera de estar conectado a un respirador. Ahora la vida que tenemos, la vida que disfrutamos, la vida espiritual, la vida que nos dio con la resurrección, al resucitar, es porque ahora estamos unidos juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos resucitó, nos bendijo. Mi vida ahora depende de Cristo. Pero quiero terminar con dos pasajes para que veamos la importancia de la resurrección en esto que estamos hablando y quede todavía más claro. 1 Corintios 15:17. Hace un momento el pastor Raúl estaba leyendo unos versículos antes, estaba diciendo, si no se efectuó la resurrección, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero aún falta algo más que pasaría si no se hubiera efectuado la resurrección. 1 Corintios 15:17. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Si no se efectuó la resurrección, entonces esta transacción que te hablaba, esta operación de gracia, esta operación divina, esta transacción no es eficaz. Y entonces ahí te van tus pecados de vuelta. ¿Los quieres? Bueno, la resurrección le da eficacia, validez, le da vida a esa transacción. Hoy tú y yo disfrutamos de esos beneficios. De ese beneficio ya nos lo dio, está ahí, una vida conectada con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivir, la vida que ahora tengo, la vida espiritual, la vida no es para vivir mi propia vida, no es para vivir una vida mejor, sino es para vivir una vida con Cristo, una vida en Cristo y una vida por Cristo. ¿Sabes? El pecado, y eso es con lo que termino. Muchos de nosotros vivimos anclados al pasado. Vivimos engañados por el pecado, echándole la culpa. Es que mi papá me pegaba, es que a mí me falta, Y estamos echándole la culpa a otras personas, estamos echándole la culpa a eventos que pasaron, probablemente injustos. Pero la resurrección y las implicaciones de la resurrección nos libran del pasado, nos libran de los pecados nuestros, de los pecados que cometieron otros en nuestra contra. Nos libera de todo eso. Y sabes, si quieres anclar tu vida al pasado, ánclalo solamente a dos hechos: a la cruz de Cristo y a la tumba vacía. Si vas a anclar tu vida al pasado, ánclalo a esto, porque estarás anclando tu vida a la fe de Cristo, porque entonces estarás haciendo patente una vez más la resurrección de Cristo en tu vida y en la mía. Ya no vivas para ti, ahora vivamos para aquel que murió y resucitó. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están? Feliz día de resurrección. Jesús vive. Vamos a observar brevemente resurrección futura. Resurrección futura. ¿Y qué implicación hay? Por eso necesito que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué implica para nosotros que Jesús haya resucitado? Acabamos de ver que al pasado, lo único que nosotros nos enfocamos, si es que vamos a regresar al pasado, es a su resurrección, a su muerte, a la cruz. Y hay una implicación a futuro. Hasta el día de hoy, nadie ha regresado de la muerte. Casos como Lázaro, pues volvieron a morir, ¿cierto? Ha habido casos, pero realmente nadie ha regresado de la muerte. Solo uno, que se llama Jesús. Jesucristo venció la muerte, y Pablo nos va a decir qué implica la resurrección futura, nos va a decir cuándo y cómo hemos de resucitar, y va a utilizar 3 ejemplos, 3 minutos cada ejemplo, para entenderlo mejor. Primer ejemplo, si estás tomando notas, el primer ejemplo se llama primicias. Él va a utilizar un ejemplo en el Antiguo Testamento llamado primicias. Primera de Corintios 15, donde estás, pero vamos a leer verso 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué dice el texto? Las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Hay alguien aquí que es de Cristo? En su venida. Fíjense el orden.
Pablo está haciendo referencia a Levítico 23. Solo toma nota, Levítico 23:9. Ahí va a hablar sobre una ofrenda que habrían que traer de las primicias. Ellos iban a entrar y la primera cosecha al entrar a la tierra prometida iban a traer un manojo de su primera cosecha de grano y sacrificarían un cordero sin mancha. ¿Recuerdas quién es el Cordero de Dios? Jesús. Y entonces como ofrenda al Señor habría de ser las primicias. Mira dónde va Pablo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jesús muere en la Pascua, así como en la primer cosecha dice que el día después del día de reposo, o sea, Levítico te va a decir, el día después del día de reposo ibas a traer este manojo. ¿Cuándo resucitó Jesús? El domingo, el día después del día de reposo. Es asombroso la manera en que Jesús lo cumple. El sacerdote iba a levantar la ofrenda en señal que la cosecha le pertenecía a Dios. Entonces, primer ejemplo, primicias. Pablo nos está dando este ejemplo del Antiguo Testamento y te da una seguridad de parte de Dios para ti y para mí que un día tú y yo vamos a resucitar como parte de una cosecha futura. Hace algunas horas en Sri Lanka, lo vas a ver saliendo aquí en las noticias, ha habido bombazos. Ahorita van más de 200 muertos en iglesias cristianas. Hoy nos reunimos a escuchar la palabra. Y entonces, siguiente escena, abrimos los ojos, estamos con Cristo. Y esto es ahorita, hace horas. En una iglesia como esta, están escuchando, estamos celebrando. Esto es la seguridad a la que tú y yo nos aferramos. Si no, realmente estaríamos en cualquier otro lado haciendo cualquier otra cosa. Pero nos da una esperanza futura. ¿No es la muerte a lo que la mayoría de las personas temen? No es la muerte, es que por eso hospitales, por eso clínicas, por eso libre de gluten, ¿no? Porque tememos morir. Y entonces estamos como viendo la muerte y tenemos miedo, pero Jesús se refiere a la muerte de los que creen como un sueño. Realmente no mueres, sino duermes. Los que creemos en Jesús, morir es dormir. ¿Por qué le vamos a tener miedo a una buena pestaña celestial? Abres los ojos, de la manera en que nos hayamos ido, puede ser en sufrimiento como nuestros hermanos hace unas horas, o en tu cama después de muchos años, no importa, abres tus ojos y te espera la eternidad con Cristo. Tu muerte del cuerpo es como si durmiera, pero tu alma está en casa con el Señor. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. En la resurrección nuestro cuerpo va a ser despertado, glorificado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de este cuerpo nuestro, no está hablando de nuestra casa, sino de nuestro cuerpo, se deshiciere, ¿qué dice el verso? Tenemos de Dios un edificio, es el cuerpo glorificado. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, primer ejemplo, para pasar al siguiente, no temas. Así como Jesús resucitó, tú y yo que hemos creído en Él, resucitaremos. Vamos a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorificado con el que podremos seguir disfrutando a Dios. Con esto nos podríamos quedar, ¿verdad? Decimos, ya está, pero hay más. Segundo ejemplo, si estás tomando nota, Pablo nos va a dar un segundo ejemplo. Adán. Regresa a 1 de Corintios 15 y vamos a leer verso 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre, es decir, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo está viendo a Adán en este tipo de Jesús, o más bien este contraste. El primer Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el postrer Adán, o el último Adán, que es Jesús, vino del cielo. El primer Adán desobedeció y el pecado entró en el mundo y trajo muerte, pero el postrer Adán, es decir, Cristo, obedeció al Padre y que nos trajo vida. Por eso esta es la vida que anhelamos todos, ver a Dios. También dice, en Cristo todos serán vivificados, ahí en el verso 22. Recuerdo un misionero
amigo mío en algunas plazas de Tepic, Nayarit, predicando el evangelio, llegaba con la gente y les decía a todos, amigos, escuchen, tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿no? ¿Quieren escuchar la buena noticia? Y todos decían, sí, ¿no? La buena noticia es que todos tendrán eternidad. ¡Yeah! Y toda la gente feliz en las plazas, ya es como somos los mexicanos. ¡Qué buena noticia! Pero la mala noticia es, ¿dónde vivirás esa eternidad? Todos tendremos esta eternidad, pero el lugar en donde viviremos esta eternidad, y dice el verso 23, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, ya entendimos, luego los que son de Cristo en su venida. Hay una secuencia, los que son de Cristo, y has levantado tu mano y crees. Juan 5:25 dice, de cierto te digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Verso 29, muy importante, esto es el comentario del misionero. Y los que hicieron lo bueno, es decir, creer, es hacer lo bueno, eso significa, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, es decir, no creer, rechazar a Jesucristo, a resurrección de condenación. Aquí es la buena y la mala. Todos de alguna manera sí seremos resucitados, pero la morada eterna, el lugar en donde estaremos, aquí dice, si creíste, irás a vida, irás con Cristo. Este segundo ejemplo, Pablo nos quiere enseñar que así como Adán desobedeció y trajo muerte, Jesús obedeció. Por eso descansa. Descansa no solo en que vas a tener este cuerpo resucitado y vas a vivir para siempre con el Señor, sino que tú puedes desde hoy vivir para Él buscando las cosas de arriba. Último ejemplo, si estás tomando nota, el tercer ejemplo que da Pablo es el reino. Regresa a 1 Corintios 15, ahora vamos a ver del verso 24 al verso 28 rápidamente. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces aquí vemos esta idea futura. El plan que Dios le reveló a Pablo también lo vemos en Efesios 1:10, solo escúchalo, dándonos a conocer desde el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que va a reunir todas las cosas en Cristo, los que están en los cielos como los que están en la tierra. Es decir, este último ejemplo del reino, de por qué la implicación de la resurrección es también a nivel futuro, es porque Jesús es rey y viene a reinar. Jesús va a venir a reinar a esta tierra y así como los discípulos lo vieron ascender al cielo, nosotros lo vamos a ver descender y dice la palabra que todo ojo le verá. Ya estudiaremos Apocalipsis y en Apocalipsis veremos este reino milenial y estudiaremos un poco más a detalle lo que sucede después de estos eventos y cuándo comienza esta eternidad. Pero la realidad es que tú y yo, esta implicación de la resurrección futura es que vamos a pasar una eternidad con Él. ¿Y sabes algo? No nos la vamos a acabar. ¿Quieren ver dicho en otras palabras? 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Último verso. 1 Corintios 2, 9. Y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tercera razón, gózate. No es un cliché cuando decimos que lo mejor está por venir. No es cliché, es bíblico. Realmente tú y yo que hemos creído en Él, Dios nos ha preparado una eternidad a su lado y fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestra imaginación, Dios va a cumplir su palabra. ¿No te da gozo? ¿No te da paz? Saber que todas las cosas van a ser nuevas. Y esto lo veremos un día. Así que Pablo nos está pintando este cuadro perfecto.
un hermoso cuadro completo de la implicación de la resurrección futura. No le temas a la muerte, vas a recibir un cuerpo glorificado. Descansa la obra de Dios en ti y gózate. Dios va a cumplir su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Él nos dio, ¿qué cosa? Vida. Estábamos muertos y nos dio vida. En el futuro, el hecho de que Cristo resucitó implica que nosotros también vamos un día a resucitar, sí, habremos de morir en la carne, pero vamos a tener cuerpos nuevos, glorificados, como el cuerpo que el Señor tenía. Pero no solamente miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, sino miramos hacia el hoy, lo que tenemos y podemos disfrutar por la resurrección de Cristo hoy. Y eso es importante, ¿no? En otros años hemos dado un enfoque más apologético al hecho de la resurrección, pero ¿qué implicaciones tiene hoy para mí? Mira lo que dice Colosenses 3, y lo estuvimos ya meditando con los varones hace una semana atrás. Por cierto, fue un tiempo de mucha bendición y las conferencias de hombres ya están en el canal de YouTube. Y dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, lo primero que vemos en el presente acerca de la resurrección de Cristo es que su resurrección, como ya lo mencioné hace un momento, pero lo enfatizo, su resurrección significa mi resurrección, ¿ok? El hecho de que Él resucitó significa que yo he resucitado con Él. De hecho, por eso dice ahí, si pues habéis resucitado, mejor traducido como puesto que hemos resucitado. ¿Cristo resucitó? Sí, claro. O sea, y podemos hablar de pues evidencia arqueológica o argumentos históricos y demás acerca de la resurrección. Pero sabemos que Jesús resucitó ciertamente. Espiritualmente nosotros resucitamos juntamente con Él. La pregunta es, ¿cuándo fue que tú y yo resucitamos con Cristo Jesús? ¿Cuándo resucitaste? Bueno, ya lo vimos. En el pasado Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y eso fue en el momento en el que yo creí. Cuando una persona cree en Jesús, pasa de muerte a vida. Es el nuevo nacimiento lo que sucede. Y sucede algo que conocemos como ser bautizados en Cristo. ¿Has escuchado ser bautizados en Cristo? De hecho, el bautismo en agua es una representación de lo que significa ser bautizados en Cristo. Cuando tú creíste en Jesús, fuiste sumergido, así como cuando alguien es bautizado y es sumergido en el agua y es cubierto completamente por el agua. Cuando tú crees en Jesús, eres sumergido y cubierto completamente de Cristo y participas. Es una imagen dramática que describe la realidad espiritual que sucede al creer. Te identificas con Jesús de tal manera que vives lo que Él vivió, que moriste. ¿Qué vivió Jesús? Murió, fue sepultado y resucitó. El bautismo en Cristo nos identifica con Jesús en su muerte, su sepultura y su resurrección. El bautismo en agua ilustra la realidad espiritual que sucedió cuando creímos. Entramos al agua, somos sepultados o morimos con Cristo, estoy juntamente crucificado, soy sepultado juntamente con Él, pero también, tú sabes, acerca de la política pastoral que nos impide dejarte ahí en el agua, que nos obliga a sacarte del agua por tu seguridad y la nuestra, no queremos nadie ir a la cárcel. Sales del agua y esto ilustra, es una ilustración, no solo una política, sino una ilustración que demuestra que tú y yo hemos ¿qué? Resucitado. ¿Sabías que hoy has muerto, has sido sepultado y has resucitado con Cristo? Eso es algo que hoy vives, es tu presente, estás vivo. Eres don resucitado y doña resucitada. Por eso decimos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿no? Puedo vivir. Sí, he muerto, pero ahora estoy vivo. Entonces podemos decir no solamente que con Cristo estoy juntamente crucificado, sino que con Cristo estoy juntamente resucitado. Eso es algo importante que necesitamos contabilizar. Necesitamos tenerlo como algo seguro, como algo
A lo cual hablaba José Luis de anclar nuestras vidas a estas verdades, ¿no? Pasadas, pero también podemos anclar nuestras vidas a estas verdades presentes, ¿no? Que hoy estamos vivos, que hoy hemos resucitado. Puedes, por lo tanto, si has resucitado, tanto como Lázaro fue resucitado, respirar, amar, servir, ¿no? Lo que hemos dicho durante la serie de Juan, Él nos dio un nuevo corazón, un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que sirve, un corazón que ayuda a los demás, que busca lo de los demás, no solamente lo suyo propio. El amor de Cristo es lo que nos constriñe y nos lleva a pensar que si Él murió por todos murió para que los que ahora vivimos, porque junto con Él hemos resucitado, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así es que resucitados, vivos, respirando. ¿Estás vivo? ¿Sí? Dile al que tienes a tu lado, ¿estás vivo? ¿Has resucitado? Somos sepultados juntamente con Él, Romanos 6:4, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tan real como que Jesucristo resucitó y venció a la muerte, apareció a muchos hermanos, los discípulos le vieron, Tomás metió su dedo en sus heridas, su mano en su costado. Tan real como esa resurrección es tu resurrección y mi resurrección, no solamente futura, decía Benjamín, sino presente. Eso está claro. Creo que ya lo enfaticé demasiado, ¿verdad? Es que a veces necesitamos recordarlo y enfatizarlo y traerlo una vez más a la memoria y contabilizarlo, hacerlo parte de nosotros. Ya que hemos resucitado, verso 1, otra vez. Ya que hemos resucitado con Cristo, porque sin Cristo hay resurrección, porque solo Él resucitó y solo Él puede resucitarnos. Si pues, o ya que hemos resucitado con Cristo, es posible, decíamos, amar, servir, pero es posible entonces vivir con una nueva agenda, de una nueva manera. ¿Cómo? Dice ahí, buscando ¿qué? Las cosas de arriba. Si has resucitado, puesto que has resucitado, busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque Cristo no solamente resucitó, sino que ascendió, se sentó a la diestra del Padre, gobierna desde las alturas con majestad. Hay un reino del cual Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese reino tiene propósitos, ese reino tiene una agenda. Y tú y yo podemos vivir buscando las cosas de Cristo, donde está Cristo, las cosas del reino. ¿Es un reino temporal? ¿Es un reino de aquí y de ahora? Mi reino, dice el Señor, no es de este mundo. Si mi reino hubiera sido de este mundo, mis súbditos habrían venido y me habrían defendido de la gente que le crucificó y le torturó. Pero el reino de Dios es un reino mucho mayor. El reino de Jesús es un reino mucho mayor que excede todo reino y todo imperio. Él es Rey de Reyes y tiene una agenda eterna y gloriosa. Y aunque vivimos en la tierra, debemos vivir a la luz del reino celestial, ¿verdad? Hemos resucitado, por lo tanto podemos vivir a la luz del nuevo reino de la vida, el reino de vida del cual hemos sido participantes. Romanos 5 nos habla un poco de eso. Te animo a en tu casa a leer del 12 al 21 del capítulo 5 de Romanos. Son dos reinos, el reino de Adán es el reino de la muerte, el reino de Cristo es el reino de la vida, el reino de la gracia, que tiene un rey de la gracia y un rey de la vida que es Jesús. Pertenecemos a ese reino y debemos vivir a la luz de ese reino. Ahora, la pregunta es personal el día de hoy. ¿Qué tanto estamos tú y yo viviendo a la luz de ese reino? ¿Qué tanto estamos tú y yo disfrutando de las riquezas del reino de Dios? De todas las bendiciones espirituales de las cuales ya hemos sido hechos participantes porque nos ha sentado en los lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Ya hay riquezas, ya hay bendición, hay un propósito, hay una agenda. La pregunta es sencilla. ¿Es esa la agenda que estás siguiendo? ¿Es esa la vida que estás disfrutando? ¿Son esos los recursos de los que estás echando mano? ¿Es ahí en donde están puestos tus ojos? ¿Esa es la agenda que tienes en tu celular o escrita? ¿Cuál es la agenda que estás siguiendo y que estás viviendo? Vale la pena vivir a la luz de la eternidad, no vivir buscando las cosas de la tierra. Jesús nos dijo, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Mateo 6:24. Recuerda que Mateo 5 y 6, el sermón del monte, son, digamos, los estatutos del reino de los cielos. ¿Cómo vive un súbdito del reino de Dios?
donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre reinando. ¿Cuáles son los mandatos? ¿Cuál es la manera de conducirnos como miembros de ese reino? Dice, ninguno puede servir a dos señores. Si perteneces al reino de Dios, no puedes servir a Dios y seguir a las riquezas y afanarte por el aquí y el ahora, por tu vida temporal solamente. Dice en el verso 25, no te afanes por qué habrás de comer, qué habrás de beber, tu cuerpo, qué habrás de vestir. Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero su Padre, o nuestro Padre Celestial, las alimenta. Y nosotros valemos mucho más que esas aves para Dios. Vivimos en el reino de nuestro Padre que nos ama. No solamente es el Rey de Reyes, sino un Padre, nuestro Padre amoroso que cuida de todas nuestras necesidades. Si vivimos con eso en mente, vamos a poder enfocarnos y ver la vida de la forma correcta. No vamos a estar persiguiendo solamente el aquí y el ahora, las cosas temporales, el tener dinero para comprar comida, para que nos dé fuerza, para poder trabajar y tener el dinero que nos permita comprar el alimento que nos dé la fuerza para poder ir a trabajar, para que nos paguen y con eso poder comprar la comida para tener fuerza, para con eso poder ir a trabajar. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me entiendo? No me entiendo, pero ¿sí me explico? Es así, ¿no? Persiguiendo. No tenemos que vivir así. Miren lo que dice el verso 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Cómo se los explico? Doy testimonio que este versículo es veraz. Gracias por reírse poquito. Hay más respeto en esta reunión que a las 6 de la mañana. ¿Por qué te afanas por el vestido? Los lirios del campo. Ni el rey Salomón en todo su esplendor se vistió como un lirio del campo. La hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste gloriosamente. ¿Cuánto más no te va a proveer a ti que eres su hijo amado? Pero mira el verso 32. Los gentiles buscan, ¿te fijas? ¿Qué buscan? Estas cosas, las cosas de la tierra, el aquí y el ahora. Pero tu Padre Celestial sabe que necesitas esas cosas. La invitación entonces es a no buscar lo de la tierra, verso 33, sino buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios, el reino de nuestro Padre, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, ahí en las alturas, mirar con nuestros ojos al cielo, aun cuando tenemos los pies en la tierra. Y vivir de esta manera, y buscando el reino de Dios y su justicia, el resultado es que todas estas cosas que estás buscando en la tierra te van a ser añadidas. No caigamos en el engaño de pensar que lo que necesitamos es solo lo temporal. Así es como piensan los no resucitados. Busca el reino de Dios y su justicia. Puedes buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, Colosenses 3, verso 2. Pon tu mira en las cosas de arriba. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesta tu mente? ¿Dónde están estacionados tus pensamientos? ¿A qué es aquello a lo que le estás dando vueltas y vueltas en la noche antes de dormir? ¿Qué es aquello que ocupa más tiempo en tu mente? Esa es la idea de poner la mira, fijar la mente, estacionar tu pensamiento en algo. ¿En qué es en lo que debemos estacionar nuestro pensamiento? ¿En las cosas de dónde? De arriba, no en el aquí y en el ahora. Yo sé que hay muchas situaciones difíciles, que hay problemas que resolver, cuentas que pagar, situaciones que tratar. Yo sé que hay mucho de eso, pero no debemos solamente estar pensando en lo temporal, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve, lo de arriba, eso es eterno. Y podemos enfrentar lo temporal a la luz de lo eterno. Entonces, ya entendí de dónde sacó mi pastor su frase del consejo. ¿Recuerdas esta canción de es el consejo? Mira, ¡ah! Mira para arriba. ¡Ah! No me sale, creo que el 17 de mayo va a estar mucho mejor. Mira para arriba, es el consejo. Mira, todos juntos. ¡Ah! ¿No va? Solo tú haces el oso, pastor. Nosotros no queremos ser partícipes de tu rollo. ¿Por qué puedo mirar para arriba? ¡Ah! Okay. Porque puedo poner mis ojos en las cosas de los cielos. Porque puedo enfrentar las dificultades temporales a la luz de la eternidad y, como decía Pablo a Timoteo, echar mano de la vida eterna. Sí, hay sufrimiento, hay aflicción, hay pruebas, pero puedo echar mano de la vida eterna. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque verso 3, porque habéis muerto y tu vida está
escondida con Cristo en Dios. De manera que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Dice el Señor Jesús en Mateo 16, 25. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Por qué no encuentras tu vida? ¿Por qué no encuentras sentido? Que mucha gente dice que no encuentro propósito, no encuentro mi vida. Bueno, tu vida está escondida en un lugar, por eso no la encuentras, porque está escondida. Lo increíble es que el Señor ya te dijo dónde está escondida. Es como mis hijos que se esconden pensando que no los voy a encontrar. Y siempre que llego a la casa se esconden y llevan ya 2 años escondiéndose en el mismo lugar creyendo que esta ocasión será diferente y no los encontraré. Pero siempre los encuentro porque se esconden y yo anticipadamente ya sé en dónde están. Y así el Señor te está diciendo, sí está escondida, pero ya te reveló y desde hace 2000 años te ha revelado dónde está escondida tu vida. Tu vida está escondida en Dios, con Cristo en Él. Así que si no encuentras propósito para tu vida es porque estás buscando el propósito para tu vida en el lugar equivocado, en donde no hay propósito, en donde no está tu vida. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que tienes que buscar no tu vida, sino lo que tienes que buscar es ¿a quién? A Cristo, porque en Cristo y con Cristo está escondida tu vida. Por eso no hay plenitud y satisfacción y paz y gozo, porque estás tratando de encontrar tu vida en tu trabajo, estoy tratando de encontrar mi vida en una relación, en estabilidad económica, en vacaciones, qué sé yo. Mi vida está escondida. Y no te estoy diciendo que no debes trabajar, que no debes tomar vacaciones, todo eso es parte de lo que Dios nos permite, pero como una añadidura cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vivimos a la luz de la eternidad, todo lo que enfrentamos aquí y ahora. Mira lo que dice y esta hermosa promesa en el verso 4 con lo que vamos a concluir. Cuando Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Qué dice ahí? Vuestra vida, pregúntate, ¿es Cristo tu vida? Como dice aquí. Porque Pablo está dando por hecho que para los colosenses, Cristo es vuestra vida. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Es una hermosa promesa de que habrá un día en el que habremos de estar satisfechos. ¿Cuándo será? Bueno, el Salmo 17:15 nos dice, estaremos satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Veré tu rostro en justicia. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, seremos como Él. Aquel día todo tendrá sentido. Mientras tanto podemos vivir en el presente como resucitados, buscando nuestra vida en Cristo, poniendo nuestros ojos en la esperanza eterna, sí, de gloria hacia el futuro, anclando nuestra vida al pasado, anclando nuestra realidad al hecho de que Él murió, pero también resucitó, y esperando que Él venga para llevarnos a casa, que es sin duda nuestro más grande anhelo. Y tenemos la certeza de que eso va a suceder porque Cristo resucitó, es primicias de los que durmieron y un día nosotros iremos con Él, pero hoy podemos vivir con propósito, hoy podemos vivir con gozo, hoy podemos tener paz, hoy podemos ser bendecidos, hoy podemos caminar en luz. Todo lo que Cristo ha ganado para nosotros, todo eso está disponible para ti y para mí el día de hoy. Así que terminando esta reunión, sal y enfrenta la vida, lo que sea que vayas a hacer esta tarde y esta semana y el regreso al trabajo, a la oficina, a la escuela. Vívelo a partir y anclado a la realidad de que estás vivo, has resucitado y puedes buscar las cosas de arriba, no solamente las cosas de la tierra. En Cristo está escondida tu vida, entonces búscala donde está.